Hola a todos los niños y niñas en casita, les damos la bienvenida a su programa Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña la profesora Verónica Hernández. Profesora Verónica, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Muy bien, gracias. Amigos, hoy celebramos que vamos a estar de nuevo con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Listos en casita? Muy bien, entonces antes vamos a escuchar un consejo de nuestro amigo Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy comenzaremos un nuevo tema. Es momento de conocer acerca de las civilizaciones que se asentaron y desarrollaron en Mesoamérica. El día de hoy aprenderemos acerca de la civilización olmeca. En clases anteriores conocimos las características de Mesoamérica y los 3 periodos en que se dividió su estudio: preclásico, clásico y posclásico. También estudiamos las condiciones para que se asentaran agrupaciones humanas en diferentes puntos de lo que hoy llamamos México. Por ello, a conocer algo de la historia de la formación y asentamiento de las civilizaciones mesoamericanas. Por supuesto, a mí me gusta mucho todo aquello que tiene que ver y tiene relación con nuestro pasado. Excelente, Aníbal. Pues fíjate que durante estos días vamos a conocer la ubicación geográfica y la organización político-social de diferentes civilizaciones. Y hoy va a tocar trabajar con la civilización olmeca, la que muchos consideran como la madre de todas las culturas mesoamericanas. Entonces, iniciemos por favor. Para ubicar de mejor manera en tiempo y espacio a los olmecas, vamos a ver el siguiente video, que nos va a hablar sobre las características generales del periodo preclásico. Bienvenidos a la trama del tiempo. En esta ocasión conoceremos la primera etapa de la historia de México, el preclásico. Pero antes, hay que decir que en el pasado previo a la llegada de los españoles hubo 3 periodos. El preclásico, origen y formación de las primeras civilizaciones. El clásico o apogeo, la consolidación de las grandes ciudades. Y el posclásico u ocaso, el dominio del Imperio Mexica que culminó con la llegada de los españoles. Ahora sí, regresemos. El preclásico. Miles de años en el pasado, el enorme continente americano fue habitado por cazadores-recolectores que aprendieron paulatinamente a crear herramientas de piedra, hueso y otros materiales. Los habitantes eran nómadas, o sea, que se mudaban continuamente en busca de alimento. Pero todo cambió al instante que al descubrir que las semillas podían sembrarse y cultivarse, culminaron en el cambio revolucionario de la agricultura. Ahora, establecidos en un solo lugar, crearon aldeas compuestas por unas 5 o 10 chozas, donde dejaron atrás el comportamiento nómada y comenzaron el sedentarismo. Los primeros aldeanos perfeccionaron las técnicas agrícolas y domesticaron el maíz. Era de tal importancia que llegó a ser adorado como algo divino. La agricultura permitió algo nunca antes visto: la abundancia de los alimentos. También se crearon vasijas, nació la alfarería y figurillas de barro.
Además de todo, algunos pobladores acumularon y acumularon los granos de maíz, mientras que la población de las aldeas aumentaba. Sus casas crecieron y construyeron pozos para resguardar los granos. Las aldeas más pequeñas y con menos recursos ahora dependían de las más grandes, lo que fue creando los primeros centros de poder. Ahí, gracias a la abundancia, algunos aldeanos podían especializarse en actividades distintas a la agricultura, como la cestería, la alfarería o el comercio, y los primeros gobernantes y líderes espirituales. Había suficiente humedad para la agricultura, suficiente agricultura para el maíz y suficiente maíz para todos. No así en zonas más áridas, como en Oasis América y Árido América, donde la mayoría de los pobladores aún eran nómadas. Preclásico temprano. Los vestigios de antiguas civilizaciones se han encontrado en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Guatemala y El Salvador. Ahí las pequeñas aldeas crecieron y construyeron los primeros edificios, que ya no eran habitacionales, sino que eran templos, plataformas de tierra y piedras que en la cúspide tenían un espacio de adoración, donde se realizaron los primeros rituales religiosos. Los lugares con templos se convirtieron en las primeras capitales. Es posible que comenzaran divinizando a algunos animales, a los que les conferían poderes sobrenaturales. Había sacerdotes respetados e importantes para la sociedad y para el gobierno. El territorio mesoamericano estuvo repleto de capitales, que intercambiaban muchas cosas entre sí, entre alimentos, objetos y, por supuesto, las ideas, aunque hablaran lenguas diferentes entre sí. Simultáneamente, los ríos Papaloapan y Grijalva vieron nacer la civilización más importante del preclásico: los habitantes del país de Lule, los Olmecas. El área, ahora ocupada por Veracruz y Tabasco, otorgaba una gran riqueza natural que propició un desarrollo acelerado. Los olmecas eran grandes comerciantes. Esto les obligaba a viajar y transmitir sus conocimientos, su lengua, su estilo artístico y algunos elementos de su religión. Por eso influyeron en todo el desarrollo cultural mesoamericano. En sus 3 ciudades más importantes, había templos ceremoniales, construcciones habitacionales, ofrendas subterráneas e incluso las primeras obras de drenaje. Pero lo más sorprendente eran las enormes cabezas colosales, que retrataban a los personajes más importantes de su región, como los gobernantes, los sacerdotes o héroes mitológicos. Por si fuera poco, también desarrollaron el primer sistema de escritura de Mesoamérica, de tipo jeroglífico, poco a poco perfeccionada e inscrita en diversas piedras y esculturas. Al mismo tiempo, otras ciudades florecían en diversos lugares de Mesoamérica. Todas ellas tenían una marcada influencia de los olmecas, desde Belice y Guatemala hasta el área de Jalisco. Ahí se construyeron edificios adornados con esculturas, se comenzó a practicar el juego de pelota como un ritual religioso e incluso se desarrollaron diferentes formas de escritura jeroglífica. El preclásico medio. Además de aumentar su tamaño, todas estas capitales y aldeas cercanas tenían cada vez más pobladores. Los edificios eran cada vez más grandes y los caminos y obras hidráulicas permitían una producción agrícola cada vez mayor. Un ejemplo de esto es Cuicuilco, convertido en la zona más importante del centro. Se hallaba en un punto comercial estratégico, comunicaba a varias ciudades y estaba rodeado de mucha agua y riquezas naturales. También contaba con un sistema hidráulico propio y un distintivo templo circular que alcanzaba los 27 metros de altura. Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas, un indicio de la importancia de la religión y de su centro ceremonial. El preclásico tardío. El esplendor de Cuicuilco acabó con el monumental desastre de la erupción del volcán Xitle y se le unió la erupción del volcán Popocatépetl, que impactó a las zonas de Cholula y Totimehuacán. Ambas erupciones dieron pie al crecimiento de Teotihuacán, lugar que albergó a los sobrevivientes, quienes contribuyeron al apogeo de la gran ciudad con adoratorios al sol y a la luna. Hacia el área central, la costa del Golfo y el área maya, varias ciudades fueron abandonadas misteriosamente, acontecimiento reemplazado por la llegada de nuevas ciudades, que con el tiempo llegarían a su máximo esplendor, como Monte Albán y Calakmul. Mientras tanto, en Tres Zapotes, la ciudad olmeca que continuaba habitada, sucedió la creación de la cuenta larga, un calendario que a partir de un origen mítico, ubicado en el año 3114 a.C., representaba el tiempo cero, el origen de todo. Este calendario no se usaba en la vida cotidiana, solo marcaba con gran precisión los acontecimientos históricos relevantes. La cuenta larga indicó mucho antes que otras culturas, como la India, la existencia del cero. Sin embargo, no todas las culturas utilizaron la cuenta larga, ya que al ser los mayas grandes astrónomos y matemáticos, crearon sus propios calendarios, uno de 260 días y otro de 365 días.
Incluso construyeron los primeros observatorios astronómicos en el Mirador, Tikal y Huaxactún. El fin del preclásico. El culto incluyó a diversos animales y elementos de la naturaleza, como la lluvia, el sol, la luna o el maíz. La escritura se desarrolló de forma distinta en cada zona y se plasmó en vasijas, estelas y esculturas. También los gobiernos se fortalecieron y surgieron las figuras del noble, señor o rey en el área maya, por lo que se consolidaron los linajes y el poder centralizado. Cuando culminó el periodo preclásico, el territorio mesoamericano albergaba a una gran diversidad cultural, sin descartar la notoria influencia olmeca. Sin embargo, fueron decayendo y despoblando no por una catástrofe, sino por un reacomodo de la población que dio fin al apogeo olmeca y vio nacer el dominio de otras culturas. Pero, ¿hubo más civilizaciones mesoamericanas? ¿Qué otras ciudades y monumentos existieron? ¿Nuevos conocimientos formulados? Para saber más, sigue las próximas cápsulas de La Trama del Tiempo, Historia de México. Como vimos en el video, las primeras civilizaciones que surgieron en el periodo preclásico ya tienen perfeccionada la agricultura. Comienzan a construir sus hogares en diferentes materiales de su entorno, mismos que pueden ser de diferente resistencia y variedad. En este periodo podemos apreciar distintos tipos de construcción, como es el caso de los centros ceremoniales. Asimismo, se empezaron a fortalecer los gobiernos, surgieron las clases sociales y se consolidó el poder centralizado. Antes de adentrarnos en el desarrollo de la civilización olmeca, quiero que podamos puntualizar ciertos aspectos. En este mapa, podemos observar la ubicación de las zonas donde se concentraban las diversas culturas mesoamericanas. Podemos ver que al occidente se establecieron culturas como los tarascos, en los que actualmente es Michoacán. En el sur, los mixtecos y zapotecos. En entidades que actualmente conocemos como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el centro encontramos las civilizaciones mexica, teotihuacana y tolteca. En la península de lo que actualmente es Yucatán y Quintana Roo, se localiza la civilización maya. Mientras que en el territorio que llamamos Golfo de México, encontramos a los totonacos, huastecos y olmecas, en las entidades que actualmente conocemos como Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Estos grupos humanos se establecieron en zonas apropiadas para cultivar, a medida que fueron creciendo, idearon nuevas formas de subsistir y construir cosas, así como para protegerse de otros grupos humanos que quisieran aprovecharse de ellos. La sociedad se organizó en varios grupos. Los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros, los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de las ciudades y en las guerras como soldados. Entonces, ¿podríamos ver en qué zonas se desarrollaron los olmecas? Claro, la civilización olmeca se desarrolló durante el periodo preclásico y alcanzó su máximo esplendor entre el 1200 a.C. y el 400 a.C. aproximadamente. Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de lo que hoy conocemos como Tabasco. Podemos suponer que se posicionaron en esta área, pues la densa selva y los muchos lugares en donde fluía el agua les permitieron sobrevivir. Gracias al estudio de las zonas arqueológicas, sabemos que contaron con 3 centros ceremoniales principales, que hoy podemos visitar, como lo son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Aníbal, quiero que observemos la siguiente imagen. En esta imagen se muestra la pirámide de La Venta, en Tabasco, la cual es considerada la pirámide más antigua de Mesoamérica y cuenta con 31 metros de altura. Ahora que conocemos la ubicación geográfica del periodo de desarrollo y las ciudades más representativas, es momento de conocer sobre su organización político-social. Los olmecas se regían bajo un sistema de gobierno teocrático. Esto quiere decir que tenían como líder a una persona que creían era puesta por los dioses.
a la que le rendían culto. Su religión tenía varios dioses, a los cuales adoraban. A esto le llaman religión politeísta, donde varias deidades son responsables de la creación de todo lo que se puede percibir. Actualmente siguen existiendo religiones politeístas. Claro, está la hindú, por ejemplo. Sí, así es. Pero volvamos al tema. Los olmecas, en un primer momento, se organizaron en tribus. Después, fueron diversificando sus roles sociales, conforme lo dictado por la religión y los sacerdotes. Se cree que los olmecas tenían funciones conforme su posición social. Entre los diferentes estratos sociales, tenemos que había una clase dominante que la conformaban los gobernantes sacerdotes con las características que antes enunciaron. Después le seguían los guerreros, personajes dedicados a la protección de los poblados. Los demás sacerdotes, dedicados a ofrecer sacrificios y tener contacto con los dioses para seguir teniendo la dirección de ellos. También estaban los jugadores de pelota, deporte en que consistía en meter una pelota por unos aros de piedra y que se cree que no solo se practicaba por diversión, sino para resolver problemas incluso políticos y de repartición de tierras. Alfareros, escultores y pintores, encargados de hacer obras de gran magnitud, como las cabezas colosales o figurillas que representaban al dios Jaguar, el cual se cree que era el principal dios, e incluso personas con deformaciones que se le hacían intencionalmente porque era símbolo de belleza, o bebés relacionados con los gobernantes sacerdotes, o pinturas que representaban situaciones que tenían que ver con la clase gobernante. También tenemos a los agricultores, encargados de sembrar y cosechar frutos y semillas para poder alimentar a la población. Como podemos ver, estaban organizados conforme obligaciones y labores en específico. Esta civilización se caracterizó por trabajar la madera y el barro para fabricar vasijas y figurillas. Fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedra que hoy pueden apreciarse en Tabasco, tal como lo vemos en esta imagen. Todas representan a personajes masculinos, con mejillas carnosas, labios prominentes y nariz chata. Sus tocados personalizados, a modo de cascos, hacen pensar a los especialistas que las personas representadas en estas majestuosas obras se trataban de guerreros o gobernantes. Incluso se les ha relacionado con el juego de pelota. Las cabezas olmecas son esculturas de basalto que miden entre 2 y 4 metros. ¿Y entonces qué es el basalto? Bueno, pues el basalto es un tipo de roca volcánica, por lo general de color negro o verdoso. Es de grano fino y muy dura, por ello es que la utilizaron para esculpir este tipo de monumentos. Volviendo al tema, les decía que miden entre 2 y 4 metros de altura, pero pesan entre 25 y 50 toneladas. Actualmente se han localizado entre 17 y 19 piezas. Ahora, la imagen que observamos muestra una figura humana sentada o saliendo de una especie de cueva. Esta figura está mirando de frente al espectador y corresponde a un altar encontrado en la Cueva 4, de la ciudad de La Venta, una de las principales ciudades de la civilización olmeca. Asimismo, los olmecas crearon delicadas figuras de jade y de serpentina, piedra de color verde. Sin embargo, estos materiales no corresponden a la zona del Golfo, lo cual hace pensar a los investigadores el alcance comercial de esta civilización. Ahora, observamos una estela con la representación de una deidad serpiente y un sacerdote. Les cuento que una estela es un monumento de piedra que se levanta sobre el suelo en forma de una gran lápida o pedestal. En las superficies, estas estelas suelen tener inscripciones.
Estas son conocidas como petroglifos, los cuales representan la primera escritura mesoamericana. Los artesanos también esculpieron hachas de jade para su uso ritual y representaban al dios del maíz con colmillos. Crearon escultores de menor tamaño que representaban al jaguar, animal que consideraban sagrado. También crearon patos, águilas y figurillas con forma humana. Es probable que algunas de estas piezas representaran aspectos religiosos de la cultura, lo que indica que eran politeístas, tal como aprendimos en la sesión anterior. Comentábamos que el término politeísta hace referencia a la adoración de varios dioses. La imagen que ahora vemos es evidencia de que las comunidades de la época intercambiaban vasijas, esculturas y máscaras. Es preciso mencionar que algunas de estos objetos tenían un uso funerario, pues se utilizaban para acompañar a los difuntos en su entierro. ¿Y entonces con quiénes comerciaban los olmecas? Pues mira, se piensa que los alcances de esta civilización se extendieron al territorio de lo que actualmente conocemos como el Estado de México, Morelos y Guerrero. Los pueblos que habitaban en estas zonas también desarrollaron elementos urbanos, arquitectónicos y simbólicos asociados con los olmecas. Se cree que esta expansión se dio gracias a las redes comerciales entre los centros del preclásico, intercambiando objetos, materiales, ideas y técnicas. Pues esto es asombroso. Este tipo de restos arquitectónicos, escultóricos, etc., permiten a los investigadores hoy en día estudios y teorías sobre cómo vivían en esos tiempos, cuáles eran sus necesidades e inquietudes. Para finalizar nuestra clase, los invito a observar el siguiente video titulado Los Olmecas. A partir del año 1200 antes de nuestra era, gradualmente se consolidaron en Mesoamérica asentamientos que alcanzaron el desarrollo de centros urbanos y que establecieron la base del desarrollo de esta super área cultural. Pero, ¿cuáles fueron esos centros y dónde se ubicaron? ¿Qué actividades ejercieron para lograr su desarrollo? Veámoslo. En el periodo preclásico temprano, que va de los años 2500 al 1200 antes de nuestra era, se formaron aldeas agrícolas igualitarias basadas en el apoyo mutuo y sin jerarquización social. Los pobladores se alimentaban principalmente de sus cultivos, sin abandonar la práctica de la caza y la pesca. También ejercieron un incipiente intercambio comercial. La agricultura facilitó el crecimiento de sus aldeas. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de la cultura olmeca. La fundación de San Lorenzo, en el actual estado de Veracruz, fue su primer intento de urbanización dentro del área cultural del Golfo. En el periodo preclásico medio, que va del año 1200 al 400 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de los primeros centros urbanos mesoamericanos, que coincide con el periodo de esplendor de la cultura olmeca. Surgió la especialización del trabajo y la diferenciación social. Comenzó la utilización de técnicas de riego para aplicarlas en la agricultura. El intercambio económico se expandió geográficamente. También inició la arquitectura monumental con piedra en los centros ceremoniales de las áreas urbanas. La mayoría de la población vivía en chozas ubicadas en los alrededores de la ciudad. Tras la decadencia de San Lorenzo, La Venta, que se encuentra en el actual estado de Tabasco, se convirtió en el nuevo centro urbano dominante, caracterizado por sus construcciones piramidales. Los olmecas aportaron, entre otras cosas, la talla en piedra, el juego de pelota, el uso del calendario y la primera escritura mesoamericana. A la par de La Venta, otros asentamientos fuera del Golfo estuvieron influenciados por el estilo olmeca, como Chalcatzingo en el actual estado de Morelos. Probablemente por la expansión del intercambio comercial,
tuvo influencia olmeca. Un elemento de esta influencia lo constituyen los petrograbados. Teopantecuanitlán, en el actual estado de Guerrero, se caracterizó por su pequeña cabeza olmeca y otras figuras como las de fauces de jaguar. Y las mascarillas de Tlatilco, cultura que se ubica en el actual Estado de México. Gran parte de su desarrollo se dio a partir de la llegada de los olmecas y la influencia de estos en su habilidad para moldear la cerámica. Hacia el año 400 antes de nuestra era comenzó el declive de los centros olmecas. En el periodo preclásico tardío, que va del año 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, comenzó el desarrollo de diferentes culturas por Mesoamérica. Entre ellas, destacan la teotihuacana y la zapoteca. Estos nuevos centros urbanos tenían grandes plazas, estructuras piramidales y zonas habitacionales. Cuicuilco fue uno de los centros más importantes de este periodo. Monte Albán y Teotihuacán también comenzaron a desarrollar asentamientos urbanos, así como centros políticos, económicos y religiosos. Las características generales del periodo preclásico son técnicas de riego para el desarrollo agrícola, centros urbanos planificados, arquitectura con basamentos piramidales, edificios con funciones políticas y religiosas, juego de pelota, uso de la escritura, uso del calendario. Todos estos elementos sirvieron como base de la cultura mesoamericana. ¿Y tú, qué más sabes acerca de estos centros urbanos? Comparte tus ideas con tus compañeros. Después de observar el video anterior, podemos rescatar información relevante como la siguiente. La cultura olmeca es considerada el primer pueblo de Mesoamérica que alcanza el grado de civilización, dejando así un legado artístico, político, social, religioso y de comercio para las civilizaciones que le sucedieron. Y tenían una cosmovisión extensa. Cosmovisión es un sistema de creencias que tiene una persona o población sobre la manera en la cual conciben el mundo, la forma en la cual los humanos deben seguir su vida y tienen relación con las demás personas y con todo lo que les rodea. En este caso, se creen adoraban deidades sobrenaturales que tenían relación con los fenómenos naturales. La civilización olmeca no se extinguió por completo y de la nada, sino que se cree que se dividió en varios grupos que influyeron en otras civilizaciones, como la maya. Su influencia, tanto de pensamiento como de alcance técnico, perduró y fue transformándose con el tiempo. Es por eso que hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales. Por lo tanto, la civilización olmeca es conocida como la cultura madre. ¡Qué barbaridad! Es impresionante cómo nuestros orígenes culturales se remontan a hace miles de años. Maestra, muchísimas gracias por toda la información. No, a ti, Aníbal. Gracias. Por hoy hemos terminado con los olmecas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.